Terminemos de estudiar la mora en esta segunda parte, hablando de dos elementos importantes. El primero es el relativo a la purga o extinción o cesación de la mora, y la segunda es lo relacionado a la mora del acreedor, porque no solo el deudor puede incurrir en mora, también el acreedor puede incurrir en ella. ¿Qué es la purga, extinción o cesación de la mora? Bueno, esto ocurre cuando el deudor cumple íntegramente la obligación y si se retrasa, y al retrasarse en el cumplimiento, además resarce los daños que el retardo ha producido. La mora o la purga de la mora como tal no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. No hay ninguna disposición expresa en el Código Civil venezolano que regule o que establezca cómo se extingue la mora. Por ello, esto ha sido de construcción doctrinaria y se ha indicado que la mora cesa en los siguientes casos. En primer lugar, cuando el acreedor concede al deudor una prórroga para pagar. Evidentemente, si el acreedor extiende la oportunidad de pago al deudor, este ya no podrá estar en mora porque el propio acreedor amplió el plazo o la oportunidad de pago. En segundo lugar, tenemos casos cuando la ley estipula una moratoria. Un caso reciente hemos visto en la pandemia, donde el legislador estableció para los alquileres una moratoria, un lapso en el que los inquilinos no estaban en la obligación de pagar al arrendador el monto de la pensión de arrendamiento, del canon de arrendamiento. Y entonces en esos casos decía la disposición establecida en el decreto de emergencia que al terminar la emergencia, pues nada, el deudor y el acreedor, arrendador y arrendatario, se pondrán de acuerdo en establecer plazos para que el deudor pague, para que el inquilino cumpla con su obligación. Bueno, ahí tienen un caso claro donde la ley estableció una moratoria. También es posible, y es el tercer caso, en el que ocurre una extinción de la mora, cuando el acreedor renuncia expresamente a los efectos de la mora. El acreedor acepta el pago y libera al deudor de los efectos negativos del retardo en el cumplimiento. En cuarto lugar, cuando el cumplimiento, cuando el deudor al mismo tiempo que cumple, que ejecuta a su obligación, paga simultáneamente el resarcimiento de los daños. Lo que es sencillo de resolver en los casos en que estos daños estén previamente pactados por las partes, pero ¿qué sucede en el caso en el que las partes no han establecido la extensión del daño? ¿Cómo puede el deudor simultáneamente a el cumplimiento de la obligación retardada pagar los daños que produjo ese retardo? Pues bueno, ahí tenemos un punto donde no hay posibilidad porque el deudor tiene que indemnizar íntegramente el daño. Sin embargo, vimos en el video anterior que existe la posibilidad para el deudor de pagar una cantidad de dinero a cuenta de ese monto y si los daños son mayores, entonces ahí tendría que esperarse que el acreedor determine la extensión del daño y verificar si el pago que hizo el deudor fue completo o no y de esta manera si está o no liberado de la obligación. Y finalmente tenemos el caso de la mora del acreedor. Cuando el acreedor incurre en mora, evidentemente el deudor ya no puede estar en mora. Desde el mismo momento en que el acreedor se constituye en mora, el deudor
deja de estarlo. Y esto nos lleva al último tema de este punto, que es la mora del acreedor. ¿Qué entendemos por mora del acreedor? Ocurren en aquellos casos cuando existe una negativa injustificada por parte del acreedor a aceptar el cumplimiento de la obligación. Fíjense que, si bien es cierto, la principal persona interesada en que la obligación se cumpla es el deudor, porque de esta manera ya él quedará libre, él recuperará su libertad. Hemos dicho en clases anteriores que cuando las personas se obligan, lo que están es renunciando a parte de su libertad, porque no pueden escoger libremente si cumplen o no. Todo lo contrario, estarán siempre obligados a cumplir. Ahora, el acreedor de alguna manera tiene que facilitar a que el deudor cumpla. Aun cuando el deudor es el principal interesado, eso no significa que el acreedor pueda esconderse o obstaculizar el cumplimiento por parte del deudor a su obligación. Ahora, si bien existe un interés del acreedor en que se le cumpla, debemos tomar en cuenta que hay unos requisitos que se deben cumplir para que el acreedor pueda incurrir en mora, para que se constituya la mora del acreedor. Y estos requisitos son, en primer lugar, debe tratarse de una obligación vencida y exigible. Es decir, que esté el plazo vencido. ¿Por qué? Porque si el plazo no está vencido, si la obligación aún no es exigible, el acreedor no estará obligado a recibir el pago, porque él puede recibir el pago de la manera en que íntegra y de la manera en que se pactó. Claro, si el plazo se establece en beneficio del deudor, él puede renunciar a ese término y proceder al pago anticipado de la obligación. En ese caso, el acreedor no tendrá excusa para negarse a recibir el pago. En segundo lugar, el deudor ha debido realizar todo lo necesario para cumplir. Ha debido de ir ejecutando, notificando al acreedor su intención de cumplir. Y no puede ser que el día antes el deudor le diga, mira, te voy a pagar, ven a cobrar, y el acreedor está sencillamente fuera del país y el deudor dice, bueno, te estás negando, te estás escondiendo. No, el deudor ha debido facilitar también, ha debido realizar todo lo necesario para cumplir con su obligación. En tercer lugar, el acreedor tiene que negarse injustificadamente a recibir el pago. ¿Y qué significa negarse injustificadamente a recibir el pago? Bueno, que si la obligación, si el acreedor considera que el deudor no está cumpliendo íntegramente con lo que éste se comprometió, él no puede verse obligado a recibir ese pago por el principio de integridad del pago, por el principio de integridad en el cumplimiento. Por lo tanto, el acreedor no puede verse obligado a recibir el cumplimiento de la obligación si el deudor no está ejecutando íntegramente, completamente y de manera idéntica aquello que se comprometió. ¿Cómo constituimos en mora al acreedor? La forma normal de constituir en mora al deudor es mediante un mecanismo legal que estudiaremos cuando veamos el pago, y es la oferta real y consignación. Este es un mecanismo por el cual, veremos en su momento, cuando el acreedor no permite o dificulta el pago, el deudor se traslada a un órgano jurisdiccional, hace una oferta al acreedor en el que le dice que va a pagarle, pero no suficiente esto, sino que además lleva el pago consigo, y si el acreedor no lo recibe en el momento que está con el tribunal constituido, pues el
la cosa queda consignada en el tribunal y es a partir de la consignación que podemos hablar que ha cesado la mora del deudor y comienza la mora del acreedor. Ahora, este no es el único mecanismo, existen otros mecanismos para constituir en mora al acreedor. Fíjense que dice el 1634 del Código. Si quien contrató la obra, en el caso de los contratos de obra son aquellos en los que usted encarga a una persona que realice una obra y usted puede encargar a esa persona que haga la obra con sus propios materiales o con unos materiales que usted le entregue. Si quien contrató la obra se obligó a poner los materiales, debe sufrir la pérdida en el caso de destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiera habido mora en recibirla. Si ha puesto solo su trabajo o su industria, no es responsable sino por culpa. Ven ustedes entonces qué sucede en este caso, que si quien encarga la obra pone los materiales y la obra se destruye antes de la entrega, él debe perder. ¿Cómo se hace la entrega? Usted no necesariamente tiene que ir a un tribunal a hacer una entrega y hacer la entrega de la obra. Usted puede hacer esta entrega de la obra de diversos mecanismos, por diversas maneras. Usted puede levantar un acta de entrega. Si la persona no quiere firmar el acta de entrega, usted puede hacer una inspección ocular en el tribunal o judicial en el sitio y demostrar que la obra está construida en tiempo y que el deudor se niega, que el acreedor se niega a recibirla. Usted puede hacer una notificación formal. Usted tiene diferentes mecanismos, además de la oferta real, para constituir en mora al acreedor. En definitiva, siempre se va a tratar de un problema probatorio, pues corresponde al deudor demostrar que hizo todo lo necesario por cumplir y que el acreedor se negó a recibir el pago. ¿Cuáles son los efectos de la mora? En primer lugar, de la mora del acreedor me refiero. En primer lugar, ocurre la purga de la mora, lo acabamos de ver. Ya el deudor deja de estar en mora y comienza a correr la mora del acreedor. En el momento en que el acreedor incurre en mora, en el momento en que se niega a recibir el cumplimiento por parte del deudor, ya los riesgos de la cosa, los riesgos de que la cosa no se pueda cumplir o ejecutar la obligación, se trasladan a cabezas del acreedor. Se abre, en tercer lugar, la posibilidad para el deudor de acudir al procedimiento de oferta real y consignación, con lo que ya en el momento en que se consigna el objeto de la obligación, ya el deudor queda liberado. En cuarto lugar, se imposibilita la aplicación de la teoría de la imprevisión, porque ya el acreedor, ya el cambio de condiciones que pudo haber afectado al acreedor en esa relación contractual, no se dio por una causa que sea imputable a efectos externos, sino que los efectos de ese cambio de circunstancias en la relación contractual se dieron porque el acreedor no quiso recibir a tiempo su obligación. Finalmente, el deudor no tiene que asumir los riesgos por la pérdida del valor de la moneda. Si hay mora del acreedor, pues esta mora del acreedor hace que él incurra con ese riesgo que origina el vivir en una economía inflacionaria que puede causar que el bien o la obligación pecuniaria pierda su valor de una manera significativa. Con esto terminamos el tema de la mora.